En la historia de la Policía Local de Valencia, y yo lo ampliaría a todas, no solo la de Valencia, no ha habido reto o enemigo tan grande como este. Jo pense que el més gros que han viscut des de que es comença el segle passat fins d'ara és el que estem vivint ara mateixa. Ha superado la imaginación de cualquiera, vamos. No eren conscients totalment de fins a quin grau ens anava a afectar esta pandèmia. Igual que podemos todavía ver los restos de los bombardeos de las tropas franquistas en la ciudad de Valencia, esta pandemia va a dejar una muesca indeleble en la cara de la ciudad. Yo, desde luego, no he conocido ni con la riada del 82, aquellas famosas inundaciones y tal, caso más triste que el actual. Hombre, este cuerpo ha tenido retos importantes. Lo que pasa es que ha sido un reto de los más grandes, desde luego, y diferente. Yo creo que ahora las heridas son más grandes. Que sea el reto más grande que ha tenido la policía local en su historia, podría ser uno de ellos. Cada uno que murió en la riada mueren ahora 100 aquí. Y esto veremos cuando se termina. Eso veremos cuando termina. Y ese momento que casi te parece aterrador, tienes que transformarlo en un momento de serenidad. Tenía miedo de poder contagiarme, una vez contagiado y sin saberlo, de poder llevarlo a casa. Tú sabías que estabas trabajando, pero que en cualquier momento podías contraer la enfermedad. Ahí se entremezcla todo, ¿no? Mis padres, que son muy mayores, se entremezcla también mis hijos, que son muy pequeños. Creo que en esta vida el tiempo va pasando, no hay edades para que uno se vaya y cada día tiene que ser un hoy. Hemos tenido que estar colaborando y ayudando a quien nos ha necesitado y ahí hemos estado. Ha sido un trabajo muy reconfortante. Cuando sales de determinados servicios te alegras de ser policía. 150 años, el mayor. Si alguien sabía cómo se tenía que actuar, cómo llevar esto adelante, que hubiera levantado la mano.